Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de ida y vuelta vamos a tocar un tema que hemos basado en un libro ya escrito. Tenemos con nosotros a los editores de este libro y también a los investigadores, o por lo menos una parte de los investigadores, ahora hablaremos de ello. El libro se llama Condenadas a la desigualdad y vamos a hablar de presas, vamos a hablar de mujeres que están carentes de libertad, de mujeres que están dentro del sistema penitenciario español, algunas de nuestro país, otras que vienen de fuera. Y en todo caso, y todas ellas, veremos cuál ha sido y cuál es el trato y cuál es su historia. La historia tal como concebimos, que es a lo largo del tiempo, y también la historia ahora mismo. Porque las cosas quizás no hayan cambiado tanto y de todo ello nos van a hablar Consuelo del Val. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Y Antonio Viedma, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Tanto Consuelo del Val como Antonio Viedma son profesores de Ciencias Políticas y Sociología de nuestra universidad, de la UNED. Y como he dicho, son editores de este libro, Condenadas a la desigualdad, y también pertenecen al grupo de investigación que ha hecho este trabajo junto a profesores de la Universidad de Murcia y también a miembros de la institución penitenciaria. Podemos hablar un poco y empezar por decir cómo se plantea esta investigación y si esta investigación es fruto a lo mejor de otras investigaciones. Bueno, pues este trabajo lo comenzamos ya hace 4 años porque han sido casi 3 años de investigación y el inicio de la investigación es una necesidad de conocer las diferencias que existían. Podíamos hablar de posible discriminación, pero bueno, estábamos buscando las desigualdades que se producían, las diferencias que había entre hombres y mujeres en prisión. Bueno, fue un acuerdo, como todas las investigaciones tienen su parte expresa, ¿no? Y su parte que tiene más de necesidad de la propia institución penitenciaria por conocer en aquel momento cuál era la situación de las mujeres. Bueno, no era una situación demasiado conflictiva para ellos, pero sí estaban muy interesados. Estamos hablando de hace 3 años y pico, 4. Empezamos a revisar un poco cuáles eran las posibilidades que había para realizar un trabajo de estas características. Nos dimos cuenta que era un trabajo importante, grande, que nos iba a ocupar mucho tiempo y mucho trabajo y que merecía la pena el esfuerzo porque sí intuíamos que había diferencias de partida. Profesora del Val, efectivamente este libro, que he dicho el título, Condenadas a la desigualdad, tiene un subtítulo que es Sistema de Indicadores de Discriminación Penitenciaria. Ahí estaría, yo creo, el quid de la cuestión. Primero, tendríamos que situarnos en el sistema penitenciario español. La verdad es que, como en casi todos los del mundo, hay muchísimas menos mujeres que hombres. De esto hablaremos también cómo ha sido el desarrollo. Es decir, las mujeres son una minoría. Ahora mismo estaría en torno al 8%, ¿sería correcto este dato? 7,5%, se ha ido ajustando, ha ido a la baja. Por lo tanto, hay que decir que hay unas diferencias en cuanto a cantidad importantes. Sí, bueno, en realidad podemos hablar de que hemos estudiado a una minoría en un conjunto de internos en todos los centros penitenciarios de España, que estamos hablando de 60.000, 60 y tantos mil. En este momento van oscilando las cifras. Sí, en el momento en que nosotros realizamos la investigación era en torno al 8%, entonces nos estamos centrando en un análisis de minorías y de eso partíamos. Digamos, las formas de acercarnos o las estrategias podían ser diversas, pero dado que teníamos la ayuda en ese momento y la participación, el interés de la propia institución penitenciaria, decidimos abordar algo que para otros investigadores a lo mejor peca, digamos, de estar muy ajustado a eso, al dato estadístico. Podíamos estar dejando un poco de lado lo que es el día a día en la vida de las internas y de los internos, pero apostamos por eso, porque sabíamos que hay una cantidad ingente de información estadística que se recoge en todos los actos diarios de los internos y de las internas. Apostamos por eso, pero evidentemente también nos encontramos con nuestros pequeños problemas en ese camino. Y al ser minorías, eso está en la base de
de esos problemas. Por ejemplo, en muchas de las áreas de la vida cotidiana de las internas nos encontrábamos con que en las estadísticas no se reflejaba, por ejemplo, la desagregación por sexo. Es decir, no nos podían ofrecer estadísticas en lo que nos dijeran entre las mujeres un tanto por ciento determinado pues trabajan en el caso del trabajo es lo más fácil, pero por ejemplo en el caso de la salud, que es datos que cualquier médico puede recoger, y primero es saber si esta señora es señora o es señor, y en función de eso va a tener también, por supuesto, unos especialistas, etcétera, es decir, un trato en una dirección o en otra. Sobre esas cuestiones, por ejemplo, pues no teníamos en todos los centros la desagregación por sexo. Esto, como digo, ya simplemente nos puede hablar de que, lo peor, de hablar de discriminación, pero sí de desigualdades en el trato. Y ese era el inicio que nosotros queríamos, por el que queríamos empezar para poder luego ir aquilatando ya situaciones más controvertidas o de más desigualdad. Desigualdades que, como he dicho al principio y para presentar simplemente este programa, son algo histórico. Es decir, siempre han existido estas desigualdades. Parece que en este momento eso tendría que estar prácticamente solucionado, pero como en otros ámbitos de la vida, porque quizá, a lo mejor me equivoco, también esto es un estudio de género de alguna manera, vemos que no está tan solucionado, porque está unido el ser mujer con la exclusión social, quizá en muchos casos con la pobreza, es decir, con una serie de datos que se van sumando, y esto hace que al llegar a prisión tengan un trato diferente al de los varones. Sí, bueno, yo creo que antes has hecho un apunte bastante interesante. Esto a lo largo de la historia ha ido evolucionando. En realidad es a partir de los años 80 cuando lo que era realmente una minoría extrema en todo el sistema penitenciario español se fue abultando. Es decir, hemos pasado de a lo mejor que había un 1% de presas, estoy hablando ya remontándome a años 50, años 60, a los años 80, en el que se comienza una trayectoria de aumento de la población penitenciaria que va ligada precisamente a lo que se conocen como delitos contra la salud pública. Sobre todo en el tráfico de estupefacientes, de drogas, empiezan a entrar en ese juego, especialmente como lo que se conoce como mulas o como mujeres que en este caso trasladan de un sitio a otro la droga o los estupefacientes, y entonces en ese momento es cuando se las detiene y pasan a engrosar ese más elevado volumen de mujeres presas. Evidentemente también ese tipo de papeles o roles que adoptan en todo el engranaje del tráfico de drogas va unido y vinculado a situaciones precarias, a situaciones de exclusión, a situaciones de riesgo. Son mujeres normalmente que se encuentran en situaciones extremas y que cuando les ofertan la posibilidad de trasladarse incluso con la droga en su propio cuerpo por $3.000 o $4.000, estoy hablando de extranjeras, y en el caso de las españolas entran en otras dinámicas, pero muchas de las mujeres extranjeras que han sido detenidas en España precisamente se les ha encontrado en ese momento pues ese volumen de droga que puede ser medio kilo, 1 kilo, etcétera, transportándolo, pero que va vinculado siempre a esa necesidad. Se les paga $3.000, $4.000 y eso les puede servir a ellas para poder solucionar graves problemas económicos en situaciones de familias desestructuradas que han perdido trabajo, etcétera, y necesitan sacar adelante a sus hijos. En esa tesitura es en la que normalmente se suelen encontrar. Porque una de las cosas que también se observa en el libro, yo creo que se observa también en la sociedad en general, es que las mujeres cometen delitos, contra la salud pública puede ser de hombres y de mujeres, pero hay otros que son prácticamente, no digo enteramente, pero sí prácticamente exclusivos de los hombres, y las mujeres serían una minoría de la minoría. Por ejemplo, pues el asesinato, la violencia, la extrema violencia. En general hay pocas mujeres que cometan estos delitos. También me ha parecido curioso los delitos de tráfico. Una cosa curiosa, las mujeres cometen muchos menos delitos. Va más quizá contra la salud pública, y ¿habría algún otro rango que pudiéramos destacar? Creo que la mayoría está relacionada con el tráfico, y luego además también tiene una característica que yo creo que es importante reseñar, que es la juventud, que suelen ser mujeres jóvenes y que entran en unas dinámicas para poder intentar solucionar problemas pues como los que ha planteado ya Consuelo, ¿no?
Puede haber otro tipo de delitos, pero no son delitos de extremada violencia, o sea, no tienen las mismas características que los varones. Por eso quizá cuando se hacen los análisis también de cómo se vive en la prisión, en qué condiciones de vida están en prisión, y también cómo soportan regímenes a veces de extremada seguridad y incluso de punición, con muchas sanciones, con muchas dificultades para poder comunicarse, incluso para poder hablar con su familia. Todas estas cuestiones que se pueden entender en determinados tipos de delincuentes, pues en ellas no tiene tanta explicación que existan un régimen tan severo para un delito y para unas características como las que tienen ellas. Para poder explicar este fenómeno, que estaba diciendo Antonio, por ejemplo, incluso se la sanciona con más severidad, etcétera, va vinculado también a unos estereotipos que se tienen formados. Es decir, la mujer siempre tiene que tener un comportamiento, pues digámoslo así, más suave, más amoldable, pues siempre tiene ese anclaje familiar. Normalmente, en este caso, estamos hablando de que la gran mayoría son mujeres jóvenes. Bueno, hay un rango bastante amplio, pero son mujeres a lo mejor que tienen hijos o que tienen pareja fuera, etcétera. En realidad, los funcionarios, ¿cómo actúan? Es decir, sancionan con más gravedad por hechos o por actuaciones que realmente a lo mejor a un varón en su misma situación, incluso en su mismo centro, en ese mismo centro, no se le aplica con esa gravedad. Pero es por esa expectativa y dentro de esos estereotipos a los que todavía estamos muy anclados. Puede ocurrir también, por ejemplo, que a un varón estas cosas se le permitan o se consideren que son más normales. Por ejemplo, pienso una pelea dentro del centro penitenciario, cosas de este tipo. Parece que en un varón son mucho más normales y, por lo tanto, se deben pasar más que en una mujer que su comportamiento debe ser más ejemplar y efectivamente como más tranquilo. Se podría ir también por ahí. Y esto es también algo de tipo internacional. Es decir, yo ya sé que el estudio está hecho en prisiones españolas. Ahora entraremos a ver cómo son estas prisiones y cómo están las mujeres dentro de ellas. Pero a nivel internacional también, sobre todo dentro de nuestros parámetros, es decir, Europa o los Estados Unidos, ¿la proporción también sería la misma que en España o parecida? Los datos más o menos son similares. Hay una cuestión sobre esto de las conductas que se sancionan que tiene que ver con los actos cotidianos que nunca se plantearían, no las peleas. Las peleas es una cosa grave y es una situación que hay que parar porque si no pueden entrar en dinámicas mucho más violentas, incluso pueden ser de control, ¿no? Aquí lo que hemos visto y un poco lo que te cuentan ellas es que son actos muy cotidianos, o sea, es estar esperando la cola del café y que se discute por quién se ha colado, o incluso también puede ser un estereotipo que las mujeres son como bastante más mal habladas en cuestión de dirigirse a las funcionarias, o sea, como que tienen un trato un poco diferente con las funcionarias que con los varones. Un hombre es difícil, que cuando se insulta ya casi desde lo que va detrás es la agresión, y las mujeres el insulto parece más cotidiano, y esto que a lo mejor en los varones no se sanciona, en las mujeres sí. Pero son actos muy de control normativo micro, no son cuestiones muy grandes. Ahí es donde está la clave también, ¿no? Que realmente para manejar eso a profesionales de la institución penitenciaria pues no se necesita un régimen de vida tan duro, ¿no? Regímenes de vida duros y a veces regímenes de vida en una tierra y en un lugar de hombres, porque hay muy pocas mujeres. Veremos a ver precisamente cómo están en cuanto a centros. Prisiones que solamente tengan dentro mujeres, creo que hay 3. 3, una aquí en Madrid, otra en Ávila y otra en Sevilla. 3 prisiones de mujeres que supongo que tendrán y estarán contemplados regímenes diferentes, formas de vida diferentes, que tendrán hasta lo básico, pues un poco para ellas, también para ellas y muchas veces para ellas y sus hijos, porque en el caso de que tengan hijos menores pueden estar con ellos, es decir, diseñadas más para mujeres. Bueno, sí, de hecho las 3 cárceles que son exclusivos de mujeres sí que están más diseñados, bueno, pues en todo caso para esa mayoría, pero ya no es tanto el espacio porque las celdas son celdas bastante estándar y tanto puede haber en centros exclusivos de hombres como de mujeres, sino porque la oferta que tienen en todos los sentidos en estos centros pues va dirigida única y exclusivamente a ellas, es decir, desde la oferta formativa, la oferta de actividades de todo tipo, la atención sanitaria, todo en estos centros está dirigido a ellas. Incluso muchas veces existen, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que están colaborando con la institución penitenciaria para ofertarles
determinadas actividades. Entonces, lo que sí que hemos constatado, que estas ONGs y otras asociaciones sin ánimo de lucro lo que intentan, siempre prefieren los centros de mujeres. Son cuestiones también de seguridad, de sentirse más a gusto en ese entorno, porque siempre, y volvemos a lo mismo de antes, es decir, las mujeres son menos conflictivas, en principio tienen una forma de relacionarse. Bueno, en algunos casos podemos decir que también quizás sea una estrategia también de supervivencia. No vamos a hablar de sumisas, pero sí con un estilo de relaciones con los penitenciarios, en este caso con los funcionarios, un poco más suave que la que tienen los varones. Hablamos de estos 3 centros, pero en los demás centros penitenciarios españoles hay también mujeres. Mujeres en general en una proporción pequeñísima con respecto a los varones, pero ahí están. Y están en un mundo de hombres, podemos decir, da igual, un mundo totalmente de hombres, quizá más de hombres que, bueno, aquellos que nos imaginamos en la calle, porque ahí hay una mezcla, y aunque las empresas hoy en día todavía digan que hay más hombres que mujeres o que tienen otros puestos, sin embargo allí verdaderamente es una minoría terrible, una minoría que cómo se encuentra. ¿Los tienen en cuenta? ¿Son como fantasmas de alguna manera que pasean? Hay que diferenciar también en los tipos de prisión que existen, tanto arquitectónicamente como distribución de la población que hay. Estas 3 de mujeres son prisiones, una es un poco más nueva, pero son prisiones pequeñas, adaptadas a lo mejor pues para 400, 500 o 700 personas más o menos. Es decir, los 3 centros penitenciarios de mujeres, a lo mejor hay un 30% como máximo de la población penitenciaria de mujeres. Y yo creo que es un debate que estaba abierto, por lo menos en instituciones, no sé si actualmente es un tema que se aborde o no, pero el debate que estaba abierto era cómo se distribuían el resto de las mujeres que existían hasta las 6.000 aproximadamente que había. Y la decisión tiene que ver con otro tipo de arquitectura, lo que ellos llaman módulos, o sea, centros penitenciarios tipo, que son unos centros que tienen unas características, son lo que podríamos llamar vulgarmente macrocárceles, que aproximadamente puede haber entre 1.200 y 1.800 personas, y dentro de esas 1.800 personas la distribución en casi todos es la misma. Hay un módulo de mujeres que puede llegar a unas 140 y el resto son hombres, lo que significa que cuando la prisión está llena, pues es aproximadamente de 1 a 10. Esa es la proporción en la que están distribuidas. Lógicamente, organizar la vida cotidiana de esto, o sea, acceso a determinados actos o incluso acceso a las zonas comunes, a la escuela, al polideportivo, a cualquiera de las actividades culturales que se realizan, eso pues requiere de un esfuerzo de control, de seguridad, incluso los movimientos, y claro, ahí es donde se ve que cuestiones básicas como el acceso al trabajo, acceso a la salud, ¿no?, como se vio en la investigación, pues era donde estaban las dificultades, porque lógicamente una mujer andando por la prisión de un sitio a otro es una cuestión de seguridad, ¿no? Mujeres entonces aisladas, hablamos de este tipo de cárceles, aisladas en su módulo, y muchas de ellas, porque hablaremos también de la población reclusa extranjera, aisladas dentro del aislamiento, porque encima ni siquiera es su país, algunas ni siquiera es su idioma. ¿Cómo se soluciona esto? Y estamos hablando de prácticamente 1/3 de la población reclusa femenina. Algo más, en torno al 40% es población extranjera. Esto supone, como bien dices, un doble aislamiento. Bueno, Antonio hablaba de los centros tipo, las macrocárceles, luego existen otros centros que son más antiguos, que ahí sí que normalmente puede oscilar entre 10 o 12 mujeres a 40 respecto a 300, 400 varones. Es decir, entonces nos encontramos con que realmente se les habilita, por decir así, no llega ni a la categoría de módulo, es decir, un espacio en el que viven muy unidas, eso está clarísimo, porque tienen un espacio realmente reducido. En instituciones penitenciarias, uno de los temas que les interesaba era precisamente el análisis de esa ausencia de movilidad. Estamos hablando de eso. Es decir, sí, muchas veces para evitar esos problemas de seguridad, incluso la oferta que se hace dentro del propio módulo de las mujeres, para evitar que pueda haber problemas en ese tránsito entre hombres y mujeres, ¿no?
Entonces esto ya supone precisamente una limitación de movimientos, que es un derecho casi fundamental. Bueno, estamos hablando de instituciones cerradas, estamos hablando de ausencia de libertad. En el caso de las mujeres extranjeras, encima, pues tenemos esa situación, es decir, es el aislamiento sobre el aislamiento. Por ejemplo, hay algunas que eran residentes o estaban en situación, a lo mejor no estaban en una situación muy legal, pero bueno, que estaban residiendo en España. Y entonces el proceso es distinto, podían tener ya algún tipo de arraigo, incluso en la ciudad o en el pueblo donde vivieran. Pero claro, muchas de estas mujeres que han sido detenidas por delitos contra la salud pública, vamos, estamos hablando de gente a la que la han detenido en el aeropuerto. Eso es de lo más habitual. Esta gente no tiene ni siquiera posiblemente ningún anclaje, ningún familiar, hay algunos que sí, pero ningún anclaje aquí. No tienen dinero, no tienen trabajo, no quieren tampoco que en su país de origen se enteren de la situación en la que están viviendo. Se quejan, muchas de las entrevistas que tuvimos, del desamparo, de que ni siquiera los consulados, las embajadas de sus propios países les habían dado la cobertura legal, el asesoramiento que necesitaban para sentirse al menos amparados por sus propios compatriotas, ¿no? Entonces, ese es el primer desamparo y inmediatamente después, como digo, esa situación de vivir, es decir, adaptarte a una nueva situación. Un porcentaje muy elevado son personas que vienen de América Latina, tienen una ventaja que es la del idioma, pero claro, nos vamos a encontrar con africanos, gente que viene del este de Europa, etcétera, etcétera, que ahí sí que todavía el aislamiento, es decir, una de las quejas también es la falta de traductores, el conocer en profundidad qué es lo que te espera y saber hasta el acceso a las rutinas diarias del propio centro, ¿no? O sea, nos encontrábamos con situaciones que son realmente, bueno, pues lacerantes para ellas, ¿no? Porque claro, muchas de ellas, como decimos, son mujeres jóvenes con hijos que han dejado allí. Entonces, se establecen como ciertas estrategias para sobrevivir. Y en el caso de las extranjeras hay que decir que casi hay que quitarse el sombrero, porque están ahí siempre desde el principio luchando por conseguir ocupaciones que les puedan reportar algún tipo de ingreso que permita enviar a la familia de origen para sustentarla. También el aprovechamiento, por ejemplo, de la oferta formativa y educativa. Son las extranjeras las que hacen, digamos, optimizan más la oferta, ¿no? Porque realmente aprovechan el tiempo para poder, en este caso, promocionarse, incluso partiendo de situaciones. Muchas tienen formación secundaria que les permite el acceso incluso a la formación universitaria, pero siempre con ganas de poder superarse y aprovechar ese tiempo en prisión para que por lo menos no sea un tiempo perdido. No hay, ya estamos hablando, espacio, no hay en muchos casos comunicación, esa comunicación necesaria para decir aquí estoy yo y necesito esto. La educación, y tenemos pocos minutos, sería una de las vías de salida. La educación, la formación esta de la que estamos hablando, que parece que utilizan más extranjeras que españolas, pero en cualquier caso, para todas ellas sería una vía de salida. Nos quedan muchas cosas en el tintero. ¿Qué ocurre? Hablamos de hijos. ¿Qué ocurre con estas mujeres jóvenes que tienen hijos o hijos pequeños? Los tienen allí encima en este espacio tan pequeño y tan reducido. Es decir, y como pregunta yo creo clave, ¿es verdad que seguimos condenadas y siguen condenadas a la desigualdad también dentro de las prisiones? Bueno, yo creo que la respuesta es que se produce una doble condena. Quizás sean también a veces situaciones que son matices y que son difíciles de interpretar, pero lo que sucede es que, por ejemplo, en la organización del trabajo dentro de prisión, pues hay una correlación entre el trabajo de los cuidados que se produce fuera y el trabajo de los cuidados que se produce dentro. Las mujeres trabajan más en la limpieza, trabajan más en los puestos menos pagados. Son estrategias que muchas veces yo creo que incluso, y eso ha surgido en la propia investigación, en la que los propios penitenciarios no se lo acababan de creer que eso sucediera, ¿no? Pero realmente es así. O sea, la desigualdad se produce y además es una desigualdad que proviene del patriarcado y que se reproduce en prisión. No es algo extraño porque además no les parece extraño a ellos ni a ellas tampoco. O sea, era como una situación, pues claro, si yo soy así, pues lo que tengo que hacer es limpiar, buscarme la vida, empezar. Entonces era como que los trabajos mejores, los mejor pagados, pues las cocinas, los talleres, etcétera, las mujeres desaparecían y bueno, pues no ni se lo planteaban. Con respecto a las posibilidades que puedan tener y que tienen, ellas lo tienen muy claro. O sea, hay una parte de supervivencia inicial. Dinero no tienen y lo que depende fundamentalmente
es de las compañeras y de lo que hacen. Luego ya la educación es un enganche, como fuera, exactamente. Igual es una manera de salvar la vida y de organizarse sobre todo el futuro. Es una manera de salvar la prisión. Eso es en cualquier caso, y para acabar, porque ya no tenemos más tiempo, la igualdad, bueno, la igualdad tiene que estar presente fuera para que también esté presente dentro. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias a ti. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.